días, queridos hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder estar aquí adelante, de poder enseñar de su palabra. Por calendario estaba el pastor Joel, bien lo dijo nuestro hermano Guido, que está enfermito, así que debe estar en casa recuperándose. Saluda a través de las redes sociales. Las pruebas de agosto, pues hermano, ¿qué le vamos a hacer? Así que pastor Joel, unos saludos también. Y bueno, agradecer al Señor que ha sido bueno. El pastor Teo también está en su casita. Gracias al Señor porque salió bien de la operación y esperar en los tiempos del Señor su recuperación. Son tiempos, estos meses son, en cuanto al clima, las enfermedades, bueno, agosto, ustedes saben, hay que seguir orando por cada uno de los hermanos, los más chiquititos, los más ancianitos de edad, los que vienen en camino. Gracias al Señor porque ha sido muy bueno con nuestra iglesia, queridos hermanos. Bien, para comenzar, como hemos tenido por costumbre, anteriormente hemos estado estudiando Gálatas de manera expositiva cuando he tenido la oportunidad de enseñar. Y aquí, como podemos ver, sí se alcanza a ver, Gálatas capítulo 2. Hemos ido avanzando en esta interesante carta, queridos hermanos. Ahora ya vamos a estudiar versículos 11 al 21. Tiene por título Una base sólida en la verdad, queridos hermanos. Le damos lectura nuevamente al pasaje para adentrarnos en el contexto y comenzar a estudiar de la palabra de nuestro Señor. Dice así, queridos hermanos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Si buscado ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, oremos nuevamente. Señor, le quiero pedir su ayuda, Padre, para que me utilice como un instrumento para poder enseñar fielmente su palabra. Ayúdeme, Señor, a decir las palabras correctas, ser sencillo, ser entendible, Señor. Y a mis hermanos también, a que puedan disponer sus corazones para escuchar de su consejo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este hermoso día que nos regala de poder estar en su templo y de poder escuchar de su palabra libremente, Señor. Muchas gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Aquí, como pudimos leer, hay un encontrón entre Pedro y Pablo. Es como cuando se dice aquí un choque de peces gordos. Hay unas diferencias que tuvieron acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, antes de comenzar a escudriñar estos pasajes, hermanos, quería hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto hasta ahora con respecto a la carta. Recordemos, hermanos, que esta carta, fue escrita por Pablo a los hermanos de Gálatas o de Galacia. Como podemos ver aquí en el mapita, la región de Galacia era bastante grande. Era una región que estaba al centro en ese tiempo de Asia Menor. Como bien decía nuestro hermano Juanito la oportunidad anterior, los Gálatas era de origen celta, estaba compuesto por ese grupo de personas y ya en el año 25 a.C. se convirtió en una provincia romana, producto del avance también de la conquista
del Imperio Romano. Hoy en día, toda esta región que podemos ver acá corresponde a Turquía. No quise colocar el mapa, pero todo cuando uno dice, ¿existirá Galacia en estos momentos? No, ahora es Turquía. Y aquí, este mapita, se ven unas líneas, esto corresponde a los 2 primeros viajes de Pablo. Y como podemos ver, Pablo funda iglesias aquí al sur de la región de Galacia. No sé si se alcanzan a ver aquí, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Todas estas iglesias las fundó Pablo al sur de aquella región. Y en el contexto de lo que acaba de ocurrir acá, esta discusión que tiene Pedro, o en este caso Pablo con Pedro, es en la iglesia de Antioquía. Aquí sucedió tal situación, este encontrón que tuvieron los dos. Hermanos, el evangelio se había expandido, 49 años ya pasan desde la muerte de Jesucristo, 49 años que se está realizando esta tarea, la gran comisión de enseñar, ir a todas partes, enseñar el evangelio. 49 años en donde más o menos se data esta carta, alrededor de 49-50, poco tiempo después del primer concilio de Jerusalén, que lo vimos en oportunidades anteriores. Y ahora, ¿cuál es el motivo por qué Pablo escribe esta carta a los Gálatas? ¿Para felicitarlos? ¿Darle ánimos? Lo hemos visto que no es para eso. El principal motivo, hermanos, es para defender la justificación por la fe. La gracia del Señor estaba siendo atacada, el evangelio estaba siendo atacado, entonces Pablo la escribe con ese principal motivo, defender la justificación por la fe. Ese era el eje central. Independientemente que Pablo fue menoscabado su apostolado, inventaron cualquier cosa de él, de que no era un apóstol, un verdadero apóstol, ¿se acuerdan? Que no era parte de los 12, etcétera, etcétera, que él quería adeptos, estaba creando una religión nueva, etcétera, y muchas cosas así. A pesar de eso, de esas acusaciones, Pablo también las defiende con argumentos sólidos, pero su mayor motivo, hermanos, era la defensa del evangelio. El evangelio por la justificación, por la fe, no por obras, como podemos aprender la oportunidad anterior. Aquí hay un bosquejo simple, hermanos, a grandes rasgos de cómo podemos dividir esta carta. Lo he mostrado también anteriormente. En los primeros 2 capítulos podemos ver los aspectos personales de Pablo. Pablo defiende el evangelio a través de su testimonio. Luego, en los capítulos 3 al 4, si Dios quiere, la oportunidad siguiente que vamos a comenzar a escarbar aquí de los aspectos doctrinales, enseña doctrina, Pablo. Y luego, del capítulo 5 al 6, práctica. Si bien es una carta bastante cortita, solo 6 capítulos, pero es muy contundente, hermanos, porque el evangelio debía ser defendido. Y como bien sabemos, esta carta no es para felicitarlo, no es para darle ánimo. Pablo nos dice, muy bien, hermanos, sigan así. No, sino es que es para reprenderlos. Es para darle un zamarreo más o menos fuerte como conocemos nosotros. Porque los hermanos de Galacia habían caído en un terrible error. Habían comenzado a aceptar o a tomar o a abrazar un evangelio que no era por la salvación por gracia. Y estaban bien, estaban siendo cómodos en esa situación. Por eso Pablo, cuando volvemos atrás, hermanos, un poquito en el capítulo 1, versículo 6, como pueden ver en sus Biblias, dice, estoy maravillado, dice Pablo. No en un sentido de cuando vemos, por ejemplo, el logro de algún hijo de nosotros, oh hijo, qué lindo, estoy maravillado, qué bueno, oh. No es en ese sentido la palabra. Estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy atónito. No lo puedo creer, dice Pablo. No lo puedo creer de que tan pronto, nótese el énfasis que le da Pablo aquí, ni siquiera pronto, sino que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo puedo creer, dice Pablo. Según el contexto histórico, desde que se va Pablo, casi un año, un poquito menos, ocurre que empezaron los hermanos a abandonar la fe. O sea, ¿se imaginan como que haya un cambio estructural acá? Vengan otros pastores y enseñen otro tipo de cosas y lo acepten. Es terrible, es triste, hermanos. No es para nada menor esta situación porque ellos estaban desertando de la fe que le había sido enseñada por tantos años. La fe, la salvación por gracia. La justificación por la fe. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, dice Pablo.
Y es interesante porque Pablo al tiro corrige. No es que haya otro evangelio diferente. No hay, no existe. No existe otro evangelio, mis hermanos. Solo Cristo es el camino a la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Se acuerdan? ¿Conocen ese pasaje? ¿Se acuerdan cuando vimos el Sermón del Monte? Jesús dice, yo soy la puerta estrecha, yo soy el camino angosto, Él es el camino y no hay más. Muy pocas personas transitan por ese camino. Y los demás, muchas personas se perderán. ¿Por qué? Porque siguen un evangelio diferente. Claro, eso supuestamente dicen los falsos enseñadores, pero no son buenas noticias, hermano. Son malas noticias. ¿Por qué? Porque esos evangelios llevan en sí a la condenación y no a la salvación de las almas. Entonces, cuando nos ponemos a pensar un poquito, chuta, es terrible. Y los hermanos de Galacia estaban aceptando esta salvación por obras. Estaban sintiendo cómodos. Por eso Pablo en estos primeros 2 capítulos de la carta, hermano, defiende la justificación por la fe a través de su testimonio. Su testimonio personal, como vemos en el versículo 10, mis hermanos, ahí en nuestras Biblias, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Se decía que él quería agradar a los hombres. Hermanos, vimos en esas clases anteriores que Pablo las sufrió. Si hubiese querido agradar a los hombres, o mejor hubiese abandonado, porque Pablo pasó cuánta penuria a causa del Evangelio, pero siguió adelante. Entonces él de una manera da ese testimonio. Decían de él que él buscaba fama, buscaba una nueva religión, que el evangelio aprendido por él no había sido enseñado por el Señor, sino que por hombres, por discípulos. Entonces era un evangelio menor. Pero recordemos, hermanos, que Pablo fue un apóstol. Cuando nos hacíamos esa pregunta, sí, Pablo fue un apóstol, tuvo su encuentro personal con Jesucristo, ¿se acuerdan? Camino a Damasco, Hechos 9. Por eso es este énfasis de Pablo en querer corregir esta situación terrible que estaban pasando los hermanos de Galacia. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. La gente a lo mejor no conocía a Pablo de cara, pero sí sabían la reputación de Pablo, la reputación que tenía como Saulo. ¿Se acuerdan? Perseguidor de la iglesia. Él era un férreo, celoso por el judaísmo. ¿Cuánto daño nos hizo Saulo? Hermano, un cambio tan radical de pensamiento, de forma de actuar de una persona, así como lo vemos en Pablo, es difícil que haya sido por motivos de él. Es como que diga, ya me voy a jubilar, ya me aburrí de perseguir a los cristianos, me voy a jubilar mejor. Y voy a adoptar también sus creencias. Es imposible, hermano. Ese cambio lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo en su corazón. Así como nosotros, cada uno sabe, ¿cierto?, dónde le aprieta el zapatito cuando decimos o tenemos ciertas actitudes malas y decimos, voy a cambiar. Por nuestros propios medios voy a cambiar. ¿Qué pasa? Un día, 2 días, ¡pum!, caemos otra vez. No, me voy a portar mejor. Caemos otra vez. No voy a ser tan mañoso. 2 días, 3 días, caemos otra vez. Porque es por nuestros propios medios. Pero solo Cristo, mis hermanos, cambia el corazón de una persona. Hasta el más duro. El corazón más duro lo cambia nuestro Señor. Por eso es importante, hermano, el testimonio que nosotros demostramos hacia los demás si decimos que somos cristianos. Porque si no estamos demostrando testimonio, no sirve de nada que digamos que somos cristianos. ¿Se entiende? Y eso es lo que Pablo quería demostrar acá, a través de su testimonio, cómo el Señor cambió su vida. Versículo 15 del mismo capítulo 1. Pero cuando agradó Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, nótese lo que dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fui a algún instituto, no consulté a los discípulos, apóstoles enseguida para que me enseñaran. No. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni subí a Arabia, y volví de nuevo a Damasco.
sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí, a partir de estos pasajes, Pablo comienza a dar datos de cómo empezó su ministerio en la obra del Señor. Porque dice en el versículo 18, después pasado 3 años. O sea, se entiende que en esos 3 años, en donde no vio a nadie de los discípulos, Pablo estuvo aprendiendo con Jesucristo. Y es interesante que 3 años, los mismos 3 años que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, mientras estaba con ellos acá en la tierra. Dice, después de 3 años subí a Jerusalén, donde estuvo aprendiendo, para ver a quién, a Pedro, y dice, permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, hermano del Señor, Santiago. ¿Cuánto estuvo? 15 días. Hermano, en 15 días, ¿por qué da estos datos? Lo más probable, Pablo, porque en 15 días nadie se hace maestro de la Escritura en tan poco tiempo. No negando las capacidades que tenía Pablo, recordemos que él era un capo en la ley, un maestro en la ley, pero una doctrina nueva, la doctrina de verdad no la aprende en 15 días. Fueron esos 3 años que estuvo aprendiendo con Cristo anteriormente. Versículo 1 del capítulo 2. Después pasado 14 años, aquí nos da otro dato, hermanos. Después pasado 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Nótese, de los 14 le sumamos los 3 añitos, ya van 17 años de ministerio de Pablo. 17 años como pastor. Parece que en pocos versículos no parece que fuera al tiro, pero no, ya van 17 años de historia contando ahí Pablo, que lleva él en el Evangelio. Es donde él es llamado y va junto con Bernabé y Tito, como podemos ver, va a lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, en donde allá se establecen, y fuimos aprendiendo la oportunidad anterior, las líneas, se rayó la cancha, como podemos decir, ¿cómo es la salvación? ¿Es por obra o por gracia? Y ahí se rayó la cancha, ¿cierto? Como aprendimos que la salvación es por fe, por gracia de nuestro Señor, y así debía ser enseñado por los apóstoles, discípulos, maestros de aquella época. La salvación es por fe, es por gracia, no es por obra, así que no anden metiendo ideas que no son. Eso era el concilio. ¿Qué es lo que ocurría? Versículo 4 del mismo capítulo 2. Y esto, a pesar que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. ¿Qué tipo de esclavitud, hermanos, está mencionando aquí Pablo? La ley, sí, muy bien, hermanos. Miren, acompáñenme un poquito al paralelo que ocurre aquí en este pasaje. Hechos capítulo 15, hermanos. Capítulo 15, versículo 1, sin despegar el dedito de Gálatas, porque este es un paralelo breve que quiero hacer. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ese era el tipo de esclavitud que estaban. O sea que para ser cristianos, primero imaginémonos nosotros como gentiles, que venga alguien y nos diga, no, ustedes no son cristianos. Primero, para ser cristianos, ustedes tienen que seguir las normas de la ley. Y ahí recién pensar en ser cristianos. Esa situación o ese proceso tenía un nombre que al final se llamaban prosélitos. Cuando aparecen en la Escritura o dentro del contexto histórico, los prosélitos eran gentiles que seguían las normas de la ley para convertirse en cristianos. Entonces eso estaban diciendo esos falsos maestros que habían llegado, obligando. Versículo 7 del capítulo 15 de Hechos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles y oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio este lienzo, cierto? Aquí, en un resumen, vio este lienzo donde vio los animales puros e impuros, en donde después tuvo su encuentro con Cornelio, en donde Cornelio aceptó la fe, la abrazó, y no solo él, sino que también su familia y su casa, ¿se acuerdan? Eso es lo que estaba indicando Pedro acá.
Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre la cabeza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, aquí se para Santiago y, digamos, corta el queque, como se dice. Toma la resolución final. Santiago era el pastor en aquel entonces de Jerusalén, era el pastor a cargo de la iglesia en Jerusalén. Dice, Simón ha contado cómo Dios, versículo 14, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Saltémonos al verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Nótese ahí lo que dice de Santiago. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí da una cláusula. Santiago aquí da una prohibición. ¿Qué es lo que no se debe hacer los maestros judíos de aquella época? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No se dice que tengan que seguir obras, el proceso de la ley para recién ser cristianos. ¿Se fijan? Esa solamente fue la prohibición en este concilio. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones, a enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra harán saber lo mismo. Versículo 28, nuevamente la cláusula en el 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más, no imponer la ley, sino que estas cosas, dice, más que estas cosas necesarias, que os atengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, haréis bien, o bien haréis. Pásenlo bonito, dice Santiago, pásenlo bien, ánimo. ¿Se fijaron? Solo esas cláusulas. Volviendo a Gálatas, hermanos, y nos encontramos con estos últimos versículos que vimos la oportunidad anterior, del 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Eso vimos la oportunidad anterior. Podemos sacarle mucho más jugo a estos versículos, hermanos. Es muy interesante y rico en cuanto a aprendizaje, pero como dije, este es un breve resumen. Ya lo hemos visto. Y lo hice para que nos recordemos un poquito y encajarnos otra vez en el carril de la enseñanza y del flujo de pensamiento del autor. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Pablo? Porque, hermanos, los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy parece como cuando vemos una película y hay un cambio brusco en la escena. ¿Qué pasó aquí? Como que, chuta, me perdí. ¿De qué me perdí? ¿Cómo? ¿Por qué pasó esto? Aquí Pablo inserta en esta carta una discusión que tuvo nada más ni nada menos que con el mismo apóstol Pedro. A lo mejor esta situación para nosotros puede ser curiosa, puede ser rara. ¿Por qué Pablo la insertó? ¿Por qué Pablo la quiso escribir? A lo mejor por nuestra época pensamos mejor no ventilar trapitos sucios, la ropa mejor lavarla en casa. ¿Para qué? ¿Para qué comentar? A lo mejor pensamos de esa manera. Pero hermanos, para la iglesia de los hermanos de Galacia fue muy importante escuchar estas palabras y fue de un tremendo impacto.
por qué Pablo tuvo esta discusión con Pedro. Antes de seguir, quería hacer la siguiente pregunta, hermanos, para que nos imaginemos un poco el contexto y la situación que estaba ocurriendo acá, de por qué Pablo inserta este tipo de palabras o esta discusión que tuvo con Pedro. Y quería hacer la siguiente pregunta, hermanos. La puse aquí en una imagen. ¿La pueden ver ahí? ¿El Señor es un Dios diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo? Si nos hicieran esta pregunta, se le hicieran a ustedes, ¿qué responderían? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Porque hay unos que opinan como que el Señor es más mañoso en el Antiguo Testamento. Es más de ira, pero como que en el Nuevo se ve más el amor y la gracia. Entonces algunos dicen, no, hay un Dios, como que varía. Su respuesta es no, es sí. Muy bien. No es un Dios distinto, es el mismo Dios. Un Dios de justicia, un Dios de ira, que en el Antiguo Testamento también se ve la gracia como trató también con Israel, pero también los trató con juicio. En el Nuevo Testamento también podemos ver en cómo Jesús anuncia también la gracia, pero también el juicio. Es un mismo Dios. Un mismo Dios, no hay variantes. Hermanos, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento se realizaban sacrificios? ¿En qué consistían esos sacrificios? ¿Qué era los elementos que se debía sacrificar, digamos? Animales, muy bien. Era un sacrificio de sangre. Hermanos, ¿y para qué eran esos sacrificios? ¿Cuál era el objetivo? ¿Limpiar los pecados? ¿Ya? ¿Seguro? ¿Purificación? ¿Sí? Hermanos, ¿por qué le hago estas preguntas? Porque de acuerdo a cómo entendamos nosotros, puede cambiar nuestra percepción de cómo podemos responder esa pregunta o cómo entendemos nosotros la justificación por la fe. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque miles de años atrás, antes que Jesús viniera a entregarse en sacrificio vivo en la cruz, nuestro Señor adelantó el sacrificio perfecto a través de sacrificios, ¿cierto? Le pide a su pueblo, en este caso Israel, que realice cierto tipo de sacrificios, como bien decía nuestro hermano Guido, de animales. Era un sacrificio de sangre, un sacrificio de animales que tenían que tener una particularidad. ¿Se acuerdan? Eran los más feos, los más bonitos, los más perfectos, sin mancha, los más perfectos posibles, inmolados. Y estos sacrificios, hermanos, tenían como significado un símbolo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Un sacrificio de un cordero, de becerros, palominos, de acuerdo a lo que tenían, etc. Y estos sacrificios, hermanos, el objetivo principal era demostrar obediencia a Dios. Estos sacrificios era para demostrar a aquella persona la fidelidad que tenía con el Señor. Y esa fidelidad y esa obediencia no solo era externa, voy a hacer el sacrificio, sino que internamente también, de corazón. Miren, acompáñenme a Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque si yo no tenía un corazón humillado, no iba a presentar este sacrificio vivo, ¿cierto? Este sacrificio de sangre de este animalito. Si no tenía un corazón humillado en sí, no sirve de nada. Y es lo que dice el profeta Isaías, aquí en el versículo 13 del capítulo 29. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, ¿qué le dice la ley? No, es que para que el Señor nos aire hay que hacer sacrificio. Ya, iban, partían, sacrificio, listo. Era algo externo, pero su corazón estaba muy lejos de ser temerosos al Señor, de honrar al Señor en ese sacrificio, de obedecer. Porque recordemos en el contexto que escribe Isaías, cómo estaba Israel espiritualmente por el suelo.
Por eso el profeta les da un zamarrón fuerte, porque ellos eran idólatras. Comenzaron a adorar a otras imágenes y uno dice, no lo puede creer, ¿por qué? Pero cuando empezaban a pasarlo mal, no hay que hacerle sacrificio al Señor. Entonces iban, hacían sacrificio, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta Isaías? Eso no sirve de nada. Ese no era el objetivo del sacrificio. Les presento un ejemplo, hermanos. ¿Reconocen esta imagen? ¿Quién representa? Caín y Abel. ¿Se acuerdan la ofrenda que presentó Caín? Caín presentó, como dice Génesis, presentó frutos de la tierra como sacrificio. En cambio, Abel presentó, ahí podemos ver, un corderito, un animal. ¿Qué es lo que le pidió al Señor? Que ese tenía que ser el sacrificio de un animal. ¿Qué hizo Caín? No presentó el fruto de su esfuerzo. Estaba trabajando, hay que hacer un sacrificio, entonces de sus propios méritos sacó, ¿cierto?, lo que él había cosechado, lo que él había ofrecido, lo que él había sembrado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice el Señor acerca de la ofrenda de Caín? No fue agradable. ¿Por qué? Porque el mandato era un sacrificio vivo, un sacrificio de sangre. El pastor MacArthur, hermanos, comenta esta situación de Caín. Dice que este fue el primer acto de justicia por obras de un hombre. Porque aquí Caín rechazó el mandato del Señor en entregar un sacrificio de sangre. Rechazó el sacrificio de sangre que simbolizaba a lo que iba a ser el sacrificio futuro de Cristo, sino que entregó un sacrificio por sus propias obras. Es interesante, ya que las épocas posteriores siempre los hombres se han querido acercar a Dios por sus propios medios. Nosotros lo vemos hoy en día. ¿Cuántas veces nos vemos? No, es que yo soy bueno. No, tengo que ser más bueno para acercarme al Señor. Tengo que repetir una oración. Es como, ¿se fijan? Mis medios, mi propio esfuerzo, mi propia justicia. Ahora, por eso digo, no quiere decir, a veces nos confundimos que los sacrificios tenían el objetivo de salvar a las personas o limpiar ese pecado. Era un símbolo, hermano, de limpieza de pecado, porque ese símbolo iba posteriormente a demostrar el sacrificio perfecto de Cristo en un futuro en la cruz, que ese sacrificio sí iba a limpiar los pecados. Los sacrificios tenían como objetivo obediencia, demostrar obediencia en este caso por el pueblo de Dios para aquellos que creían en Él. No era salvar de sus pecados, porque si nosotros pensamos así, hermanos, por eso digo, cambiaría nuestra percepción de cómo respondemos nosotros la primera pregunta. Porque si ese era el objetivo, entonces en Dios habían variables. Es como que dijéramos, no, había otro sistema para salvarnos en el antiguo, pero en el nuevo ahora vino Cristo y ahora es por gracia, pero en el antiguo era por obra. Entonces echamos por tierra todo lo que Pablo está diciendo en la carta de los Gálatas, que la salvación es por fe. Pablo hubiese dicho, no, si antes era por obra, pero ahora es por fe. Hermanos, siempre fue por fe. Dios no cambia. ¿Se acuerdan el autor de Hebreos que da una lista? Dice, por la fe, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, etc. Y la lista se larga. Fueron justificados por fe. Rahab era una israelita, era una gentil. ¿Habrá hecho sacrificios? La Biblia no lo dice. Pero no creo, porque no tenía conocimiento de aquello. Pero fue salvada no por haber hecho sacrificios, ¿se fijan? Fue por fe. La salvación siempre fue por fe. Fue por la fe que tenían en el Señor, en Dios. No por sacrificios. Por eso, hermanos, en los tiempos de Jesús, los judaizantes, cuando se presenta el Mesías, lo miraron en menos. Porque le tomaban más valor a los sacrificios que a lo que venía a ser Cristo, anunciar el sacrificio perfecto.
Lo miraron en menos, no lo tomaron en cuenta. Ellos estaban tan agarrados de las leyes ceremoniales, pero Cristo en sí les decía, eso no salva. Ustedes dicen estas cosas, pero en realidad su corazón está lejos. No basta con realizar cosas externas. Por eso increpaba y corregía a los fariseos cuántas veces. No veían a Cristo como superior de todas las cosas. Por eso el autor de Hebreos, ¿se acuerdan cuando veíamos esta serie con el pastor Joel? Tuvo que explicar que Cristo era superior a Moisés, que era superior a los ángeles. Él era el sumo sacerdote, superior a todo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado en Cristo Jesús. Él era superior a todo. De ahí como que todavía los oyentes de la carta de los Hebreos no podían entender. Y cuando nos encontramos entonces, hermanos, con estos versículos, en Gálatas capítulo 2, este encontrón que tiene Pedro, ¿por qué Pablo fue tan al choque, digamos? ¿Por qué Pablo lo tuvo que increpar en público? ¿Por qué Pablo se lo tiene que comentar y lo tiene que plasmar aquí en esta carta a los Gálatas? Porque, hermanos, esas personas, los hermanos de Gálatas, estaban aceptando lo que vemos acá. Este tipo de sacrificio por obras, por el mérito propio. Es como que Pedro estuviera avalando este tipo de sacrificio, ¿se entiende? Por eso la situación no era menor. Si bien con su doctrina a lo mejor no lo decía, pero con sus actos, Pedro estaba avalando este tipo de sacrificio por obras. Por eso Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Ese es el énfasis, era de condenar. Pablo tuvo aquí que ejercer su autoridad como apóstol, con el apóstol que era más respetado en ese tiempo por la iglesia primitiva, que era Pedro, el apóstol que más predominaba. ¿Se acuerdan? Era considerado el líder de los 12 apóstoles. Y Pablo lo increpa. Miren, les voy a mostrar una tablita. Esta es una tablita comparativa, no es de diferencia. Aquí podemos ver Pedro y Pablo, ambos experimentaron la salvación por gracia, ambos escogidos para ser apóstoles por Jesús, ambos usados por el poder del Espíritu Santo en la formación de la iglesia. No había ninguna diferencia. Aquí podemos ver, aquí coloqué abajo unas citas. El libro de los Hechos, los entendidos dicen que se puede dividir perfectamente en dos, porque Hechos capítulo 1 al 12 predomina las enseñanzas de Pedro o cómo el Señor obró en Pedro, en su vida, cómo Pedro tuvo una influencia grande en la iglesia primitiva. Y a partir de los 12 al 28, Pablo. El libro de los Hechos relata cómo Pablo tuvo una tremenda labor en la enseñanza del Evangelio con los gentiles. No hubo ninguna diferencia, si fijan, en cuanto a ellos dos. Por eso Pablo confronta a Pedro, porque Pedro estaba apoyando, no sé si decir sin querer queriendo o no, pero Pedro sabía que estaba errado en lo que estaba haciendo, en el error que estaba cometiendo. Pero él estaba apoyando lo mismo que dijo que no iba a apoyar. Lo mismo que dijo que iba a desechar. Y como dije, esta situación ocurre en Antioquía. Me imagino los asombrados que quedaron los hermanos de la iglesia de Antioquía al ver el repentino cambio de Pedro. Ese cambio de actitud. Porque, hermanos, sabemos que nada escapa del control del Señor. Eso lo sabemos. Cada situación tiene su propósito. Todo lo que hace es por algo. Y aquí, sin duda, el Señor ocupó a Pablo para corregir un terrible error y eliminarlo de raíz que se estaba cometiendo, en este caso, con otro apóstol. Y demostrar también una prueba convincente de la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Porque no cualquiera podía increpar, en este caso, a otro apóstol y al líder de los apóstoles como era Pedro. Aquella situación, hermanos, si no se corregía, pudo haber terminado en una tremenda tragedia para el cristianismo. Así como los hermanos de Galacia, si Pablo no le escribía esa carta,
o pudo haber sido un golpe terrible para lo que es el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia. Por eso el Señor usó esta situación, esta discusión, este encontrón de Pablo con Pedro, lo usó para su gloria. Lo usó para su gloria y el fortalecimiento de la iglesia. Versículo 2, hermanos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, aquí está diciendo Pablo que es lo que hacía Pedro, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Como dije, Pedro estuvo con ellos en Antioquía, estuvo un buen tiempo antes que llegaran los judíos. Comían con ellos. Lo más probable, visitó varias casas Pedro, estuvo compartiendo, es como si lo ponemos, nos imaginamos un poquito en nuestro contexto, participó en harto ágape, en hartas convivencias, invitarlo a las casas, hasta que vinieron unos de parte de Jacobo, con credenciales obviamente falsas, como vemos en Hechos. Y dice, se retraía, se apartaba, se iba alejando. Retraer, hermano, en el original, esta es una palabra que tiene que ver con un punto de vista militar estratégico. O sea, Pedro sabía lo que estaba haciendo, era consciente. Y como está este verbo, hermano, retraer, está en pretérito imperfecto, esto quiere decir que esta situación no fue una vez, sino que era constante. Entonces, después que llegaron los falsos maestros o los judíos, con las credenciales supuestamente que lo había enviado Santiago, Pedro se empezó a apartar de manera continua, como para que no se note, como decimos nosotros. Pero es interesante como aclara más adelante Pablo. Miren, acompáñenme al capítulo 3, versículo 26, hermanos. Versículo 26. Dice: pues todos sois hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice Pablo. O sea, no hay diferencias. Hermanos, en base a este pasaje que acabamos de leer, si dice que no hay diferencias, no hay por qué haber diferencias. ¿Qué ocurre con el ecumenismo? ¿Se entiende esa palabra? ¿Saben qué es ecumenismo? Para los que no saben, ecumenismo es decir que todas las religiones que existen en el mundo puedan cohabitar en armonía. Es como que decir, no, si todas servimos a un mismo Dios, podemos estar bien, podemos compartir, son hermanos, y todos nos abrazamos, todos juntos felices. Según estos pasajes que acabamos de leer aquí en Gálatas, ¿es factible? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿No? No. La verdad que no. Porque si fuera así, si dijeron, no, pero sí, puede ser porque aquí Pablo dice que no hay diferencia. Entonces, si hubiese sido así, ¿para qué Pablo se hubiese desgastado escribiendo la carta? Pablo hubiese dicho, dele nomás, hermano, acepten esa enseñanza, pero no se olviden de la de nosotros, pero acéptenla. No. No es así, hermanos, el ecumenismo. ¿Por qué lo digo? Porque hay quienes se aferran de este pasaje, que apoyan el movimiento ecuménico y dicen, no, pues si Pablo aquí lo está diciendo, lo está señalando acá, y no es así. Lo que el apóstol está haciendo un llamado, hermanos, no es para realizar un llamado al ecumenismo o que abracemos el falso evangelio, sino que lo que Pablo estaba aclarando, que en Jesús, en Cristo Jesús, no hay diferencia de razas. Eso es simplemente. No es porque esa persona sea judía y la otra gentil. No, la judía no. Es como esa diferencia que estaban haciendo algunos. No, yo no me junto contigo porque tú eres gentil. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Cornelio, no, tú sabes que esto no es grato que yo esté en tu casa? Porque era un gentil. Pero el mismo Señor le demuestra que no hay distinción de raza. No es porque sea gentil, no es porque sea griego, no es porque sea judío, ¿se entiende? En ese sentido, no hay diferencia entre hijos de Dios.
Ese es el punto. Es como que vengan otros hermanos de otros países. Ah, no, es que viene de Israel o viene de, no sé, pues de África. No. Pero si es un hermano en Cristo igual, no hay por qué hacer diferencias. Ese es el punto que quiere apuntar Pablo. Y Pedro lo sabía bien. Recordemos, el lienzo, los animales puros e impuros, el Señor se lo explicó anteriormente. No hay diferencias, Pedro. Por eso no quería ir a donde Cornelio, pero ahí entendió que sí, no había diferencia. La misma conversión de Cornelio en su casa, la misma defensa que tuvo Pedro ante el concilio. No hay diferencia, hermano. Tienen el mismo espíritu que nosotros. El Señor los ama igual que a nosotros. ¿Se acuerdan? Las palabritas que dijo Pedro. Hechos capítulo 15, ahí se las presento para que no las busquen. Y Dios conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe a sus corazones. ¿Qué le pasó a Pedro entonces? ¿Por qué estaba haciendo esa diferencia? Apareció el viejo Pedro, el que decía, no, Señor, no te voy a negar. ¡Pum! Lo negó. Es interesante eso porque dice, como dice Pablo al final del versículo 12, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Y uno dice, ¿de qué miedo? Miedo de lo de la circuncisión, pero ¿qué miedo? ¿Qué motivo? ¿Iba a correr en riesgo su vida? No. Pablo, les creo que ya por miedo de que lo mataran y muchas veces huyó. Otros hermanos lo resguardaron por causa del evangelio, pero Pedro no. ¿Qué miedo? ¿Qué le iban a hacer los judíos si lo conocían? Hermanos, en el contexto se dice que era un miedo que podía no perder la vida, pero sí perder el prestigio como apóstol predominante o apóstol líder de Jerusalén. Porque los malos comentarios volaban rápido. Ah, no, Pedro está con los gentiles. Ah, no, Pedro ya. No, descartémoslo. Ese tipo de miedo. A eso quiere apuntar el verbo. Entonces es como ilógico. ¿Por qué Pedro pensar en esas cosas? Miren, el hermano Helmut Bayer comenta en su comentario a los Gálatas, dice, Pedro con esta actitud hizo prácticamente una división del cuerpo de Cristo y violó la doctrina sana. No practicó la verdad del Evangelio. Seguramente no pensó en cambiar su teología, pero la práctica falló. O sea, es como decir, pararnos aquí adelante, hermano, no hagamos diferencia, amémonos unos a los otros, somos hermanos, y ya después la práctica, yo no me junto con él porque no, pesado, hermano, no. Ya empezamos a hacer diferencia. No me junto con él porque nos habla mucho. ¿Se fijan? A ese tipo de situaciones. Esta diferencia, hermano, es triste cuando se notan entre miembros de la iglesia, si lo llevamos a nuestro contexto. Porque a lo mejor muchas veces pensamos, no sé, pues tenemos alguna diferencia con un hermano y pensamos poner paño frío mejor. No, ¿para qué buscar, para qué generar más conflicto? Y no aclarar la situación con el hermano. Ponemos paño frío, no le damos mayor importancia, pero a la luz de la Escritura, a la luz de los pasajes que estamos estudiando acá, hermanos, si no aclaramos, aquella situación puede llevar a una consecuencia mucho mayor y terrible en algunos casos. Y en este caso, si Pablo no aclaraba aquella situación, puede dividir a la iglesia, pudo haber dividido a la iglesia. Y muchas veces puede ocurrir en nosotros, si no aclaramos una situación y lo podemos ver en ejemplos de nuestra vida como UCB Pitrufquén. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, no quiero tampoco ventilar ni nada, pero hubieron divisiones. ¿Por qué? Porque nunca se aclararon la situación en su tiempo. Y tuvieron resultados terribles, trágicos. ¿Cuántos quienes no tenían amigos, amistades que estaban acá y ahora no están, se perdieron? Por problemas que nunca se arreglaron. ¿Se fijan? Versículo 13.
Y en su simulación participaban también otros judíos. Nótese la consecuencia que generaba esta actitud de Pedro. En su simulación también participaban otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan? Era uno de los pastores. El pastor fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. El pastor de Antioquía. En Antioquía habían dos pastores. Era Bernabé y el otro era Pablo. Uno de ellos fue arrastrado por aquella situación. ¿Se fijan? ¿Cómo empezó a crecer, que hasta el pastor estaba abrazando la actitud? No, sí. Es como cuando hacíamos el comentario de los sacrificios. A lo mejor no por teología, pero sí por actitudes estábamos también abrazando lo que conlleva las obras. Porque eso venían estos judíos que venían por parte de Santiago supuestamente, era enseñar obras. Falsa doctrina, una doctrina que no correspondía. Y Bernabé, siendo un férreo soldado en cuanto a la justificación por la fe, había cedido también. Hermanos, ellos sabían muy bien, tanto Pedro como Bernabé, que lo que estaba haciendo no era correcto. No eran tontos, pero lo triste es que se dejaron intimidar. Si le podemos encontrar o buscar una explicación, es simplemente eso. Se dejaron intimidar por otro tipo de personas. Por eso es importante, hermanos, que siempre nosotros no estemos repitiendo el Evangelio constantemente. Nosotros como iglesia. Aunque lo sepamos, porque muchas veces pensamos que el Evangelio es para los que no lo conocen. Pero el Evangelio es también para los que lo conocen y saben de aquello y practican el Evangelio. Porque incluso, hermanos, los ministros más dotados en cuanto a la Escritura pueden caer en terribles errores. Y aquí lo vemos clarito en el ejemplo de Pedro con Bernabé. Maestros, pastores. Y cayeron en estos errores que uno puede decir, tan bajos. Errores tan bajos. Como dije, si bien ellos no estaban cambiando su doctrina, su forma de pensar en cuanto a la salvación, pero con sus actitudes claramente la estaban rechazando. Porque un cristiano avala su fe con hechos. Y con eso no lo estaban aceptando. Hermanos, por más de 10 años se le enseñó a la iglesia en Antioquía el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la fe. Y de un día para otro, con esta situación, con esto que estaba pasando con Pedro, se pudo haber mandado al suelo. Todo ese trabajo de 10 años de trabajo pastoral se pudo haber ido al suelo. Por ese motivo, Pablo aquí lo confronta públicamente. No le dice, Pedro, ven, te quiero decir algo. No, lo hace públicamente. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí, cuando si nos ponemos o nos imaginamos un poquito, debió ser difícil para Pablo decirle estas palabras a Pedro, porque no sé si a usted, hermano, le ha tocado esta situación de aclarar con otro hermano diferencias. No es fácil, es difícil, y uno tiene que orar harto, pidiendo la ayuda al Señor para encontrar las palabras perfectas, porque a veces nosotros preferimos, como dije, mejor no le digo así, preferimos la armonía antes de decir la verdad. Pero aquí el Señor, hermano, ocupó esta situación para que se aclarase en público y se eliminara de raíz el error que estaban cometiendo. Porque, hermanos, ambos eran líderes espirituales, eran pastores que estaban cometiendo este error. No eran cualquier persona. Y ellos estaban dividiendo una iglesia. Entonces no era para nada menor cuando nos ponemos a los pies sobre la tierra, chuta. Esta situación era grave. Era necesario que los hermanos de Gálatas la supieran. Por eso, en estos pasajes, hermanos, que vamos a leer a continuación, Pablo le da una tremenda declaración a Pedro. Como dije anteriormente, es bueno que nos repitamos el Evangelio
entre nosotros mismos nos estemos animando entre nosotros a seguir adelante en la doctrina de la fe. Porque Pablo, en estos versículos que siguen, se la tuvo que enseñar de nuevo. A Pedro, imagínense, a Bernabé. Bernabé rescató a Pablo, entonces es como chuta. Imagínense, es como que un niño nos dijera a nosotros, ya pues, ¿qué está pasando? Versículo 15, queridos hermanos. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, le dice Pablo a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, entiende, es como que le dijera, reacciona. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, si queremos hacer diferencias entre hermanos, y si Cristo se juntó con gentiles, entonces Cristo se hizo pecador. En eso se está refiriendo Pablo. O sea, Cristo no podía haberse juntado con gentiles porque si se junta, se hace ministro de pecado. ¿Era así, Pedro, le está diciendo Pablo? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Pedro. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pedro, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué enseñamos que Cristo vino a morir si para eso están los sacrificios entonces? ¿Se fijan? Para eso podemos nosotros en nuestro contexto agarrar un cabrito y realizar sacrificio porque es para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Se entiende? ¿Se fijan a lo que quiero llegar? Y a lo que quiere decirle Pablo a Pedro para que recapacite. Es tremenda la declaración aquí de Pablo al apóstol. 3 veces ocupa Pablo la palabra nosotros, ego, en el original, con el fin de hacerle recapacitar y recordarle que quién es mejor que ellos, judíos, vivieron la doctrina de la ley. Pablo, un maestro, y Pedro la sabía, si él era judío, estaban bajo un sistema de la ley. Ellos no fueron salvados por la ley. Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, nosotros no fuimos salvados por la ley. No fuimos salvados por creer en la ley. Fuimos salvados por creer en Cristo. Pedro reacciona. Nosotros, hermanos, en nuestro contexto somos salvados por creer en Cristo. No porque nosotros tengamos algo que ofrecerle al Señor. Es como que, volviendo al ejemplo, no es que yo soy bueno. Siempre cuando uno ha tocado evangelizar a personas que no son cristianas, uno como que le hace esa pregunta, ¿a dónde se iría usted si es que muere al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Y por qué? Porque yo soy bueno. Yo no estoy preso. Es como lo primero que... Yo no le he robado a nadie. Estoy acá, hago cosas buenas. No tenemos nada que ofrecerle, hermanos, por nuestras obras. Solamente somos salvados por Jesucristo. No por creer en el Papa, no por creer en la Virgen, no por creer en los santos, no por creer en Mahoma, no por creer en Buda y todos los santos que puedan haber y los dioses. Somos salvados por creer en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Nosotros, a la luz de la Escritura, hermanos, si abandonáramos la doctrina, si nos ponemos en ese contexto, abandonáramos la doctrina de la justificación por la fe, entonces todas las demás doctrinas cristianas se van por el suelo. Se pierden, no sirven de nada. Por mucho que una persona
confía en su propia justicia, se crea buena. Nosotros que estamos acá nos creemos buenos. No lo somos, hermano. Porque ¿dónde está nuestro principal problema? ¿A dónde lo encontramos? En el corazón. No está en lo externo. A lo mejor nos podemos arreglar un poquito para parecer buenos. Pero nuestro principal problema, hermano, está en el corazón. Del corazón afloran todo lo que somos. Del corazón, cuando demostramos algo que no queremos demostrar, se nos sale por pocos minutos. Bueno, salió de su corazón. No de su pensamiento. No. Me tentaron. No, sale de su corazón, hermano. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte cuando Jesús comienza a presentar el estándar de Dios y el estándar de los hombres? ¿Se acuerdan cómo comparaba el enojarse con un hermano? ¿El odio a un hermano? ¿Cómo, hermano Juanito? Como un homicida. Sí, es como cuando decimos, no quiero ni ver al hermano. No lo soporto. Bueno, para el Señor eres igual que un homicida. El odio es igual que cometer homicidio. Si una persona, por ejemplo, dice que no ha cometido adulterio alguna vez en su vida, fiel a mi esposa. Pero ¿qué es lo que dice el Señor de acuerdo a su estándar? Si deseó a otra mujer, en el caso de los hombres, que no sea su esposa en su corazón, bueno, es adúltero. Ya cometió adulterio en su corazón. Aunque no lo cometí físicamente. No importa, dice el Señor. Lo cometió en su corazón. ¿Tenemos algo que ofrecerle al Señor? ¿Seremos salvos por nuestras propias obras, por ser buenos? Por eso, hermano, en consecuencia, ninguna obra de la ley puede salvar a un hombre. A nadie, ni siquiera a uno. No alcanza ni siquiera para uno. ¿Me acompañan, por favor, un poquito a Romanos capítulo 3? No hay ningún mérito entre nosotros, hermanos, de nosotros. Ninguno. Romanos capítulo 3, versículo 19, por favor. Dice, 19 en adelante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos pecamos y estamos destituidos sin Cristo de la gloria de Él. Versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, hermanos, imagínense. Si lo llevamos al contexto de los Gálatas, estaban desechando una salvación que es gratis. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, Gálatas insensatos, ¿cómo? ¿Se fijan? Es como que ya los quería zamarrear Pablo a los hermanos para que comprendieran. Versículo 25 del mismo pasaje de Romanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que justifica, el Señor. Nosotros no. Pablo le predica a los romanos, hermanos, la misma doctrina que le está repasando aquí a Pedro cara a cara y frente a los demás hermanos de la iglesia en Antioquía. No hay otro camino al Padre. Está nuevamente enseñando la doctrina de la justificación por la fe. Solo por fe, hermanos, en Jesucristo. Un regalo gratuito que no merecemos. ¿Por qué? Porque
todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque somos pecadores, todos pecamos, aunque nos creamos buenos. Y esa fe, hermanos, que decimos decir muchas veces, o como vemos aquí en el ejemplo de Pedro, esa fe que dijo decir, o esa fe que Pablo dice decir que tiene, no es solamente para conocimiento propio. ¿A qué digo esto? Que la fe que decimos tener, hermanos, si decimos que somos cristianos, esa fe va de la mano con hechos. Va de la mano con demostrar que somos hijos de Él. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Cómo puedo demostrar mi fe? Bueno, partiendo por obedecer la palabra de Dios, por someterme a su palabra. Y ahí nos podemos autoevaluar nosotros y preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Me estoy sometiendo a la palabra de Dios? Partiendo por ahí. No, es que algunas cosas nomás, otras no me gustan. Bueno, no te estás sometiendo derechamente. Y eso es lo que quiere demostrar Pablo a Pedro, hermanos, y a los hermanos de toda Galacia, que no sirve saber tanto, no sirve de nada saber tanto de la palabra de Dios si es que no lo estamos demostrando con hechos. Y es peor aún, hermanos, los hermanos de Galacia estaban abandonando la única doctrina que los llevaba a la salvación, la justificación por gracia, por fe. Estaban rechazando y desechando este regalo gratuito que se les dio. Gálata insensato. Oh, Gálata insensato, dice Pablo. Hermanos, para ir finalizando, nuestro Señor ocupa esta diferencia, este encontrón, digámoslo así, entre Pablo y Pedro, para dar aún más fuerza a la justificación por la fe. Para ratificar la autoridad que tiene Pablo como apóstol, al corregir el error de otro apóstol. Y eso lo hizo de manera pública. Pablo no lo dice, otra Pedro, quiero hablar contigo, como nosotros pensamos que pudo haber sido mejor. Pablo lo hace públicamente, porque el error era grave. Como dice a los de Tesalónica, y corrígelos públicamente, para que teman. Pero no teman como que Pablo fuera mañoso, no, que teman al Señor. Muchas veces a nosotros a lo mejor necesitamos correcciones públicas para que recapacitemos y le temamos al Señor, porque muchas veces no le estamos ni temiendo. Aprendimos también, hermanos, que abandonar la doctrina de la gracia para seguir otro evangelio claramente nos lleva a la condenación. Cuando muchas veces podemos estar pensando, no, si estoy bien así, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, estoy mejor aquí en la casita. ¿Y de qué me sirve? O cuando escuchamos tantas veces repetir el mismo llamado, ya otra vez lo mismo. ¿De qué me sirve saber otra vez lo mismo? Bueno, sirve, hermano. Porque así como Pedro necesitó que se lo repitieran para no cometer terribles errores, nosotros también lo necesitamos. Necesitamos vivir una vida acorde de lo que decimos y de lo que enseñamos. Sobre todo los que se paran aquí adelante a enseñar, pastores, enseñadores, maestros. ¿Se imaginan que yo no viviera una vida acorde a lo que estoy diciendo? ¿Qué validez tienen las palabras que estoy diciendo acá? El testimonio es bien importante, hermanos. Aprendemos también que es necesario que nos sigamos exhortando los unos a los otros, nos sigamos animando los unos con los otros a seguir en el Evangelio, a no abandonar la palabra de Dios, a animarnos a obedecer su palabra, que cuesta tanto, porque es fácil escucharla, pero obedecerla, chuta, es como un terreno ya más empinado, como que no queremos. Hermanos, porque nadie está libre de caer en pecado, nadie. El que crea estar firme dice, mire que no caiga. Nadie está libre ni por ser pastor, ni por ser anciano, ni por pertenecer a un directorio, ni por ser hermanos de una iglesia de sana doctrina. Nadie está libre. Ni porque algunos piensen, la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta tampoco, hermano. No piense así.
No hay iglesias perfectas porque están compuestas por hombres. El Señor las sostiene. Pero lo que estamos tratando de hacer nosotros acá es siempre, en el temor del Señor, enseñar lo más fiel de su palabra. Y que el Señor nos siga ayudando a aquello. Porque si no lo hacemos, las consecuencias, como vemos también a la luz de su palabra, son terribles. Si abandonamos la fe en Él. Por eso, hermanos, a veces pensamos que es vivir mejor en armonía, como dije, antes de aclarar los conflictos que podamos tener. No, mejor la armonía a que la paz se pierda. Pero a la luz de estos pasajes, hermanos, la verdad es mucho más importante que la armonía. Y aunque suene duro decirlo, por eso el título de esta enseñanza, una iglesia, hermanos, se hace más sólida en base a la verdad. Una buena base para una iglesia es estar siempre en la verdad. No andar con mentiras, porque si no seríamos hipócritas. Igual que Pedro, igual que Bernabé, esos errores que cometieron estaban siendo hipócritas. Pero gracias al Señor ocupó esa situación para aclararlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que a la luz de estos pasajes y del testimonio de Pedro podamos también autoanalizarnos nosotros mismos cómo está nuestro testimonio. Si decimos que somos cristianos, ¿estamos siendo hipócritas? Si lo estamos siendo, hermanos, es bueno aclararlo. Es bueno aclarar las diferencias, si es que hay diferencia entre hermanos. Porque la verdad es una muy mejor solidez a estar en la hipocresía dentro de una iglesia. El Señor nos sostiene y el Señor nos sostiene en base a la verdad, hermano. Que el Señor nos ayude, queridos, a vivir en esta verdad, a analizar su palabra, a obedecer su palabra, porque pucha que nos cuesta, y para así poder ser mejores hijos suyos. Que el Señor nos perdone cada vez que nosotros no le tememos a Él y cometemos terribles errores que muchas veces por miedo no los queremos arreglar. Oremos, hermano. Señor, muchas gracias le damos a usted, Padre, por este tiempo que nos regaló. Gracias, Señor, porque en usted tenemos su palabra. Perdónenos, Padre, muchas veces por ser hipócritas ante usted, primeramente, por pecar ante usted, por ser hipócritas con otros hermanos también. Aquí, como vimos a la luz de los pasajes, esta hipocresía puede generar en divisiones, en rompimiento de la unidad que usted nos mandó a guardar. Así como Pedro, como Bernabé cayó, ayúdenos, Señor, a nosotros a no caer. Y si es que estamos cayendo, a tener hermanos también que nos hagan recapacitar, Señor. Y nos hagan ver el terrible error que estamos ocurriendo, que estamos realizando, a lo mejor sabiendo. Perdónenos, Señor. Moldéenos, Padre, en nuestro corazón tan duro que tenemos muchas veces por no querer solucionar temas. Puede venir una prueba que puede hacer aún peor, Señor. Ayúdenos, Padre, porque usted a través de la prueba también nos está moldeando. Si hay hermanos que están pasando por dificultades también, usted sosténgalos, Señor, y que puedan encontrar el gozo en la prueba. Porque usted nos sostiene, Padre. Usted nos mantiene acá en pie. Usted nos mantiene en el camino de su gracia, de su sana doctrina, Señor. Solamente usted, no es por méritos propios. Por eso, Señor, en esta mañana le damos a usted el honor y la gloria, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de aprender de su palabra. Ayúdeme a mí, ayuda a cada hermano que está sentado también escuchándola, a poder tomarla en consideración y poder llevarla a cabo. Nuestro testimonio dice mucho, Padre. Como hijo de Dios, ayúdenos a obedecer, porque mucho que nos cuesta, Señor. Perdónenos, Padre. Gracias, Señor, en usted que hay esperanza. Gracias, Señor, que le tenemos a usted. Gracias que podemos descansar en usted, Señor, y en el sacrificio que Cristo hizo también por nosotros, Padre. El sacrificio perfecto, que no necesitamos nada más, no necesitamos de nuestras obras, no necesitamos de nuestros méritos, solamente ese sacrificio. Gracias, Padre, porque por eso podemos llegar a usted. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén.